Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy veremos los elementos del cuento y las obras de teatro. Como primer punto tenemos que saber qué es un cuento. El cuento pertenece al género literario de la narración. Es un texto escrito en el que se narra una historia a través de unos personajes a los que les suceden hechos en un lugar y un espacio determinado. Asimismo, en el cuento se establecen ciertas características, una de ellas que son breves. Los cuentos no son larguísimos como para llenar un libro de cientos y cientos de páginas. Los cuentos son pequeños. Se escriben en prosa. Cuando hablamos de prosa, nos referimos a los párrafos. Casi todos los cuentos están escritos en párrafos. Son ficticios o imaginarios. Los cuentos relatan historias ficticias, es decir, que no son reales, vienen de nuestra imaginación. Podemos encontrar princesas, reyes, príncipes, leones, magos, sirenas, una infinidad de personajes que vamos procreando como producto de nuestra imaginación. Son simples. Las historias dentro de los cuentos son sencillas y muy fáciles de comprender. Pero también tenemos que saber que el cuento tiene 4 partes: el planteamiento, el nudo, el clímax y el desenlace. El planteamiento se encuentra al principio del cuento. En el planteamiento o inicio se comienza la historia. Se plantea el escenario y una pequeña presentación de los personajes principales. En esta parte se escribe cuándo ocurre el cuento, dónde ocurre y quiénes son los personajes principales. Un ejemplo: planteamiento del cuento de Caperucita. Érase una vez una niñita que usaba una hermosa capa de color rojo. Como la niña la usaba a diario, todos la conocían como Caperucita Roja. En este ejemplo podemos ver la presentación del personaje principal. La siguiente parte es el nudo. Esta es la parte central del cuento, donde se desarrolla todo el conflicto de la historia que se narra. Es el momento en el que altera la historia. Más que nada es la parte donde se detalla la trama de la historia, a través del desarrollo de los conflictos y la secuencia de acciones de los personajes. Un ejemplo: nudo en el cuento de Blancanieves. Todos los días, la reina mala preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella del reino. A lo que el espejo contestaba: tú eres la más hermosa de todas. El tiempo fue pasando hasta que un día el espejo mágico contestó que la más bella del reino era Blancanieves. La reina, llena de furia, ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al bosque y que la matara. La siguiente parte del cuento es el clímax. Es la parte del cuento en donde existe mayor nivel de tensión. Es la parte más emocionante, de mayor suspenso, en donde el lector se siente más dentro de la historia. Esta casi siempre antecede al desenlace o cierre. Clímax del cuento de Blancanieves. Cuando Blancanieves estaba sola, la malvada bruja se acercó y, haciéndose pasar por buena, le ofreció una manzana envenenada. Cuando Blancanieves dio el primer bocado, cayó desmayada.
Clímax del cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida y sonaba terrible. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para oírte mejor, susurró el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y la última sería el desenlace. Es el momento en el que se resuelve el conflicto que ha aparecido en el nudo. Este cierre se describe la resolución de los conflictos y de las acciones. Puede plantearse un final feliz, triste o trágico. Hay que recordar que siempre se debe de resolver el nudo que se plantea en la narración para dejar satisfecho al lector. Desenlace del cuento de Blancanieves. Triste, los enanitos construyeron una urna de cristal para que todos pudiesen despedirse. De pronto apareció en su caballo un apuesto príncipe, quien al contemplar a Blancanieves se enamoró de ella, la besó en la mejilla y ella volvió a su vida, pues el beso de amor rompió el hechizo de la malvada reina. Blancanieves se casó con el príncipe y con la malvada reina muerta, todos pudieron vivir felices. Elementos de un cuento. Tenemos los personajes, el tiempo, el ambiente. Personajes son los participantes del cuento, como personas, animales, objetos o plantas. Tipos de personajes de un cuento. El protagonista es el personaje principal que entra en conflicto y busca la solución. El antagonista es quien se opone al protagonista y a sus fines. Es el malo de la historia que retrasa la resolución del conflicto por parte del protagonista. El lector suele estar no suele estar de su lado, porque sería el malo de la historia que no deja cumplir los sueños del protagonista. Personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que tienen por función dar apoyo o soporte a los protagonistas y antagonistas, es decir, que son los aliados. Tiempo. Es el momento en el que se desarrollan las acciones. Puede ser en el pasado, presente o futuro, en el día o la noche. Ambiente. Es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general se da a conocer al inicio del cuento. Estas son las características y los elementos del cuento que debemos de conocer para poder ir diseñando nuestro propio cuento.